aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el inicio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no hace pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Amén. Nos enseña la palabra de Dios que hay dos tipos de hijos: hijos de Dios o hijos del diablo. Y mi tema se llama justamente así: hijo de Dios o hijo del diablo, ¿verdad? El Señor me dio esta palabra, hermanos, porque en las iglesias lastimosamente se ha normalizado mucho la tibiez, la falta de amor, de fuego, la falta de exhortación, de corrección por parte de los pastores a sus ovejas. Entonces, la palabra nos habla, ¿verdad? Hay dos tipos de hijos. Hoy nos vamos a poner a examinarnos qué somos, hijos de Dios o hijos del diablo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que todo aquel, no que peca, sino que lo comete más de una vez, es hijo del diablo, ¿verdad? En la palabra original, ¿verdad?, nos dice que esto es una costumbre, un hábito, algo que no puedes soltar, algo que no solamente haces una vez, sino que se repite constantemente en tu vida. Entonces, estamos muy conscientes de que el ser humano es pecaminoso, su naturaleza es pecadora. Desde Adán se conoce que vamos a pecar, está en nosotros, en nuestra carne. Pero una cosa, hermanos, es pecar una vez. Claro, el diablo te va a tentar, el diablo va a estar ahí diciéndote un chorro de cosas para que caigas, para que te alejes de Dios. Pero no podemos evitar el saber que si caes una vez y caes dos y una tercera vez, ya a lo mejor una cuarta, ¿realmente tienes a Dios? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente estás empapado y lleno de su Santo Espíritu? La palabra de Dios nos dice que no. ¿Por qué? Porque aquí nos dice otra cosa, ¿verdad? No solamente está hablando del pecado, está hablando del amor. Si tienes amor, tienes a Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque dice el último versículo, el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso nos deja ver que el amor en el corazón de una persona es muy importante. Si no tienes amor, si no amas, no eres de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la palabra lo dice, la palabra lo enseña, Dios es amor. Entonces, Juan, nos damos a Juan, versículo 13, por favor, versículo 35. Nos habla del amor, ¿verdad? Amén. Nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso nos deja ver que el amor es indispensable. Yo no puedo ser o autodecirme que soy hijo de Dios y no amo a mi hermano. Estoy en contienda, estoy en la iglesia con su cuerpo y meto contienda, hago división, hablo mal de mis hermanos, de mis pastores, de mis líderes, incluso de Dios. No se puede, no es algo que pueda estar en mi corazón como hijo de Dios, ¿ok? Tiene que haber amor y lo tengo que reflejar, lo tengo que enseñar, lo tengo que decir y la gente lo va a ver. Y así van a saber que soy no solamente hijo de Dios, sino su discípulo, que quiero ser como Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Primera de Juan, segundo capítulo, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ok? Las tinieblas, nos están hablando de la luz, que es Dios. Las tinieblas, oscuridad, que es el enemigo, o sea, Satanás, ¿verdad? Toda persona que dice, oh, es que yo soy un ser de luz, yo amo a Dios, yo les sirvo a Dios, yo no falto los domingos a la iglesia, y si hay culto los miércoles, voy los miércoles, y si hay oración los jueves, el sábado, ahí voy, y voy a la célula. Yo ando en luz, yo estoy en luz, pero volvemos a lo mismo, estás en contienda, estás alegando, blasfemas, juzgas, cuestionas, eso no es de Dios, ¿verdad? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Hay que ponernos a pensar bien, realmente, ¿qué hay en tu corazón? Y este versículo es muy claro. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el inicio es muy importante. El que dice, tú puedes decir lo que quieras, tú puedes decir que eres hijo de Dios, que eres el discípulo más perfecto del mundo. Pero si estás en tinieblas, ¿qué pasó? ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente hay amor en tu corazón? La palabra dice que no. Ok, las tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Antes de decir, bueno, ok, es algo que te lleva al enemigo, a Satanás. Llevar una vida lejana, apartada de Dios, en desobediencia, en rebeldía, con un corazón contaminado, que no ha sido libertado, limpiado, restaurado por el Señor Jesús. ¿Okay? Eso es estar en tinieblas. Vivir una vida de pecado, lejos de toda obediencia y santidad hacia con el Señor. Amén. Yo pienso que es demasiado claro. Porque conocemos a muchos hermanos y realmente esto no es un tema para atacar a personas ni para hablar mal de mis hermanos, porque eso no es el objetivo para lo que Dios me dio este tema, sino es para que nos pongamos a examinar realmente cómo está el corazón, cómo lo tienes, cómo tú vas por la vida enseñando qué es lo que la gente ve en ti, a quién ve la gente en ti. Volvemos a lo mismo, a Dios o al diablo, ¿verdad? Es por eso mismo que mucha gente anda por la vida manchando el nombre, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ven al hermanito pecando, lo ven tomando los fines de semana, o lo ven en el antro el domingo, a lo mejor después del culto, ¿verdad? O en la semana se va de fiesta, ve cosas que no debe, hace cosas que no anda, en adulterio, un sinfín de cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo primerito que le dicen al hermano? Y eso que eres cristiano, ¿verdad? Y ahí nos lleva de corbata a todos. ¿Por qué? Porque eso nos dicen a todos. Pues sí, pero ustedes son esto y esto, no cambian. Pero van a la iglesia cada domingo y no faltan. Y hasta puntuales son, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Realmente no has salido de las tinieblas. Las tinieblas no han salido de ti. Un ejemplo, a lo mejor no muy similar, pero cuando Dios saca al pueblo escogido, Israel, de Egipto, Él los liberó, ¿verdad? Los llevó por el camino hacia la tierra prometida. Pero Egipto no salió de sus corazones. Cada vez que algo sucedía, ¿qué es lo que hacían? Quiero volverme a Egipto, ¿y por qué nos sacaste? Y no, hombre, hará hambre para esto, para lo otro, quiero devolverme a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto seguía en sus corazones. Lo sacaron, sí, andaban con Dios, caminaban con Él, y aún así anhelaban volver a lo que era, a la esclavitud, a las tinieblas en este caso, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Entonces, eso yo pienso que es un claro ejemplo de lo que no tenemos que hacer como pueblo de Dios. Si Dios te sacó de un lugar, ¿qué estás haciendo? Anhelando lo que hay en el mundo. En el mundo hay muerte, hay soledad.
hay oscuridad, hay dolor. Y no solamente estoy hablando de muerte espiritual, hay muerte física, hay mucha violencia, mucha maldad en el mundo, en los hombres. Entonces, ¿por qué vamos a desear volver de donde Dios nos sacó? Si no sueltas, si no dejas que el Señor llene tu corazón, vas a seguir anhelando lo mismo que Él ya sacó de tu vida. Y eso no es de Dios. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Verdad? Hay amor en tu corazón. Amas a tu hermano, aunque tu hermano ande calumniándote, aunque tu hermano venga y hable pestes de ti, ¿aún así le amas? ¿Aún así estás dispuesto a poner tu orgullo de lado y decirle, Dios le bendiga a mi hermano, le amo? ¿Estamos dispuestos a hacer el sacrificio? Muchos no están dispuestos, lastimosamente. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Un versículo, hermanos, nos lleva a otro y a otro y a otro. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, que cada versículo respalda el otro y así sucesivamente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, si tú niegas tu pecado, porque hay hermanos, hermanitas, ¿verdad?, que andan por la vida, oh no, yo soy perfecta, yo soy intachable, yo no peco, con la falda hasta los tobillos, con su velo, ¿verdad? Pero cómo viven en sus casas, cómo son con sus hermanos, con sus mamás, con su familia, con sus hijos. La palabra nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a Dios no lo engañamos. Él conoce cómo está tu corazón. Él conoce qué es lo que haces en tu casa, en tu cuarto, en tu soledad. Por más que vayas a la iglesia, a la célula, y te pares el cuello, hermanito, y digas, oh, yo soy bien espiritual. Yo hablo en lenguas. Cuando yo oro, el fuego desciende y se enciende el altar. Pues sí, pero ¿Dios sabe eso que estás diciendo? ¿Dios está de acuerdo? ¿Dios puede respaldar lo que estás diciendo? Muchas personas no pueden tener el respaldo de Dios. El versículo 9 nos dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque si confiesas tus pecados, el Señor te limpia con su sangre. Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Su sangre nos redime, su sangre nos limpia, su sangre es lo mejor que pudo habernos dado en este mundo. Pero tenemos que saber que somos pecadores, que lo necesitamos. En muchas ocasiones nos gusta depender de todos menos de Dios, ¿verdad? Y decimos, oh, es que yo puedo sola, lo que yo tengo, yo me lo gané. Pero no, así no es. Ocupamos su justicia, su misericordia, su perdón. Él es el único que nos puede salvar, que nos puede redimir, que nos puede restaurar. Amén. Como sea que lleguemos a Él, si tú confiesas tus pecados y tú reconoces que lo necesitas, Él te va a limpiar. Amén. Y te va a redimir, y te va a perdonar, y te va a justificar ante el Padre. Amén. Amén. Aleluya. Es algo muy hermoso, hermanos, porque lastimosamente yo no tengo un caminar muy largo en el Evangelio, pero me ha tocado conocer muchas personas, tener experiencias con personas que realmente en la iglesia son unos, pero en su casa son otros. Cuando hay dificultad, cuando hay a lo mejor una contienda con algún hermano, sacan los dientes, sacan el colmillo, sacan el cobre, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, las iglesias tienen que estar llenas de amor. Todos los hermanos tienen que ser honestos, tienen que llenarse del Espíritu de Dios, porque en eso conocemos que somos hijos de Él, en el amor.
Acompáñenme a Primera de Juan, tercer capítulo, versículo 24, por favor. Amén. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Hay dos mandamientos que dejó Jesús en la tierra, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo, el que guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que nos dio Jesús? Son dos. Marcos capítulo 12, versículo 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es solamente decir que amas a Dios, tienes que amar a su Hijo, porque Él murió por todos, no es como que solamente fue a la cruz por mí y por mi mamá y por mi esposo, y fue por todos, los que pecan y los que no, los que son salvos y los que no, los que andan aún perdidos y los que ya están en el redil. ¿Okay? Entonces hay que amarlos, hay que ser misericordiosos. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Luego hay ocasiones que la gente dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios hace silencio? ¿Por qué no me voltea a ver cuando estoy en aflicción, en mi desierto, en mi tormenta? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Obedeces lo que dice su palabra? ¿Tu corazón está limpio y puro? ¿Realmente le amas? Porque hay mucha gente, incluyéndome, en el inicio yo de mi caminar en el Evangelio, yo decía, es que yo estoy enamorada de Jesús y el primer amor, y uno se siente bien en fervor por el Señor, ¿verdad? Pero no le obedecía, yo seguía escuchando música secular, aún no había perdón en mi corazón, aún hacía rencores. Recuerdo una anécdota, estábamos rentando en un apartamento y yo decía yo que amaba al Señor, y mi casera o rentera, como le gusten llamar, era un poquito conflictiva, era un poquito injusta, era un poquito descuidada, realmente no era una buena persona hacia con nosotros. Entonces mi esposo era todo amor y dulzura, y hay que hacer la paz y no el odio, y no, mira, hay que orar, el Señor se va a encargar. Y yo, no, pero ¿cómo? Es que ya está viendo y le pagamos mucho dinero y no hace esto y no hace el otro y hace esto. Y mi esposo, ay, pastor, y mi esposito, no, mira, tranquila, es que somos hijos de Dios, que la paz reine en tu corazón. No, mira, yo voy a hablar con ella. Pues adivinen qué, cuando mi esposo hablaba con ella, mi esposo iba con paz, así con una seriedad. Mire, así, resuélvanos por favor, mire que mi esposa ya está bien mortificada, mire. Se resolvía cuando quien hablaba con ella, mi esposo, ¿verdad? Pero yo quería solucionar todo a gritos y que no, mire, ¿por qué? No había amor en mi corazón. ¿Por qué? Porque no hacía las cosas que yo quería, porque no lo hacía cuando yo quería. Y en mi corazón fue saliendo eso de esa Jacqueline que no tiene a Cristo, ¿verdad? Salía a flor de piel. Y mi mamá hasta que no me deja mentir, o sea, yo les hablaba enojada. Pero esta señora tal por cual, así, y yo llorando bien, no, una cosa. Y mi mamá, pues obviamente aún no estaba en el Evangelio, ¿verdad? Y me aconsejaba lo mismo, de que no, sí, alégale ya, sí, dile, grítale y váyanse cual. Y yo me enojaba con mi esposo, porque él no, hoy, él con una, todavía recuerdo, hermanitos, y es así de que, qué bendición, ¿verdad? Haberlo tenido en esos momentos, porque cuando yo estaba bien alterada y bien así, él me agarraba y discutíamos,
Y me sentaba y no, mira, y no vas a hacer nada, y no le vas a decir nada, y te vas a quedar callada. Y sí cuesta, pero cómo es necesario reflejar al Señor en cada momento. Así es. Porque ahorita yo volteo a ver atrás y digo, ay Señor, qué vergüenza si me la topo o algo. Todo lo que le dije por llamada, todo lo que hice y dije. Y ahorita que me vea de pastora, imagínense, ese es el testimonio que uno da. ¿Qué va a pensar de mí? Para la gloria de Dios, el Señor me limpió, me restauró, fui liberada, fui llena de su Santo Espíritu, ¿verdad? Pero en ese momento yo ya me decía cristiana. Y alegándole, diciéndole, y mandándole un chorro de WhatsApps. No, una cosa. Por eso es muy importante realmente permitir que el Señor nos llene. Porque cuando Él reina en nuestro corazón, no hay espacio para contienda, no hay espacio para rencor, no hay espacio para ira. Somos humanos, va a haber enojos, va a haber iras, va a haber llantos, pleitos y va a haber, pero la resolución es en base al amor de Jesucristo. Todo tiene que girar en base a su paz, a su amor. Porque si Él es luz, ¿por qué yo voy a estar en el lado opuesto? No hay manera, no hay manera. Acompáñenme, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, por favor. Es básicamente lo mismo, respalda los demás versículos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, que es lo que justamente yo les acabo de decir. Si tienes su Santo Espíritu, tú conoces y tú sabes que le perteneces. Entonces, al tener su Santo Espíritu en ti, ya no tienes conciencia. ¿Por qué? Porque antes de venir al Señor, solemos decir, es que mi conciencia es la que me enseña qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando calle y cuando hable, cuando actúe y cuando me quede en paz. Pero cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo es quien viene a tomar el lugar de la conciencia que tenemos, ¿verdad? Es el que nos indica, estás mal, oye, cállate, no lo digas, no lo hagas, o te equivocaste, pide perdón. En eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Aquí la pregunta del millón, ¿tienes el Espíritu de Dios? ¿O aún andas en tinieblas? Y fíjense que muchas personas aceptan al Señor. A mí me pasó, ¿no? Yo soy un claro ejemplo de muchas cosas. Acepto al Señor y yo pensé, como se me fueron las migrañas, se me fueron muchos malestares que yo tenía. Yo dije, ya tengo al Señor, acepté al Señor, yo hice la confesión de fe. Yo ya soy una cristiana de pies a cabeza, yo no me vestía como me he visto ahorita, lastimosamente. Pero yo ya me sentía la hermanita más espiritual del mundo. Y mi esposo, una vez más, ¿verdad?, intentaba corregirme y no, mira, estás mal, eso está mal. Y adivinen qué reinaba mi corazón, contienda. No, hombre, eran unos pleitos, hermanos, pero tremendos. No, pero ¿por qué? Que donde dice, y me enseñaba el versículo, aquí dice, mira, que eso está mal. No, a mí no me importa, cuando sea mi momento yo lo voy a hacer, cuando el Señor venga y me lo diga personalmente. Obviamente nunca vino el Señor y me dijo, oye, cállate, deja de hacer eso, ¿verdad? Hasta que yo le di mi vida por completo, porque no es solamente el decir, acepto al Señor Jesús, son muchas cosas que hay que hacer uno para que el Señor venga y tome su lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en la familia. Tienes que dejar muchas cosas, tienes que dejar que Él entre y limpie todo, hasta lo que duele, hasta lo que uno no quiere soltar, se tiene que ir, en el nombre de Jesús. Amén. Todo se tiene que ir, y en eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Santo Espíritu. Es que yo tengo muchos testimonios, hermanos, tengo muchos testimonios. Cuando recién acepté al Señor, yo miraba muchas cosas de la Biblia mal. Hasta cuando comencé a leerlo,
agarré un marcatextos en específico de cierto color para marcar todo aquello que no me gustaba de la Biblia. Nada me gustaba, alegaba todo lo cuestionaba. Y cuando viene el espíritu, el fuego del Señor en mi vida, en mi cuerpo, en mi corazón, vuelvo a leer los versículos que tengados en naranja. Y digo, ay, ¿cómo lo puedo borrar? Porque ahora yo pienso igual que el versículo, ¿verdad? Porque eso hace el Espíritu de Dios. Te cambia la mente, te cambia tu forma de ver las cosas. Realmente ya no hay una lucha, un estira y afloja con Dios. Ya es, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Tu manera es mejor que la mía. Tu forma de hacer las cosas siempre va a ser mejor que la que yo tengo, que la que yo quiero hacer, porque la mía me va a llevar lejos de ti. Eso es la verdad, esa es la verdad. Entonces, los puntos claves: tienes el Espíritu de Dios en ti, te puedes llamar hija, hijo de Dios, tienes amor en tu corazón. ¿Qué es lo que reina en tu vida? ¿Quién mueve tus decisiones? ¿Quién mueve tu forma de pensar, tu forma de hablar? ¿Seguro que es Dios o es el mundo y lo que la sociedad nos dicta? ¿O esos anhelos de volver a lo que eras? Amén. Vamos a... Amén, gloria a Dios. Primera de Juan, segundo capítulo, versículo 15, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén. Esto nos lleva un poquito, ¿verdad?, a lo que les estaba yo diciendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, que uno ya dejó en el pasado, ¿no? Volvemos al pueblo de Israel con Egipto. Dios los saca de Egipto, se los lleva, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué es lo que estaban? Aferrados. Quiero devolverme a Egipto, aunque sea esclavo, aunque me maten, aunque me tengan asoleado y maltratado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que uno conoce, porque es lo que uno aprende a amar más que la libertad. Yo me acuerdo que hace mucho estaba hablando con una conocida y yo sin querer queriendo comencé a evangelizarla, sin querer queriendo, sí queriendo. Empecé a hablarle. Entonces ya ella se abrió y me dijo, ¿verdad? Yo hago esto, escucho esta música y yo sé que está mal, hago esto. Y no me acuerdo ni cómo, pero terminamos hablando del pecado y de la esclavitud. Entonces yo le dije, ok, tú dices que tú eres libre, ¿verdad? Intenta dejar de pecar. Intenta dejar de escuchar esa música, de vestirte así, de hablar así. Intenta cambiar, no vas a poder. Y se quedó así, lo me dijo, Jackie, dice, no manches, perdón, pero así me dice, no manches, sí es cierto, no lo había visto de esa manera. Porque ella me dice, yo tengo un vicio, dice, que no es vicio malo para ella, el café, dice. Si yo intento dejarlo, no voy a poder, dice. Y le digo, pues no, porque eres esclava. Es lo mismo que sucede con el pecado. Intenta dejar tu vieja manera de vivir, no vas a poder. Vas a recaer y recaer. Exacto. Hasta que llega Jesús y rompe las cadenas. Y finalmente eres libre. Está tremendo, está muy, muy tremendo, porque dice, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Todo lo que hay en el mundo no es de Dios, sino del mundo, ¿verdad? ¿Quién es el que reina el mundo? ¿Quién es el rey de las tinieblas? Satanás. Lo dice Juan 14, versículo 30, ¿verdad? Él es el príncipe del mundo. Todo lo que hay en el mundo está hecho para apartarnos de Dios, para quitar ese amor y dependencia de Él, porque se sustituye con muchas cosas.
excesos, las mujeres, los hombres, la lujuria, que vamos a eso justamente, a Romanos 8:8, por favor, para no saltearme nada. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nos salteamos a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, en Juan nos dijo, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Juan nos dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne. En Romanos 8:8 nos dijo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las obras de la carne las hallan en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Sí? Las obras de la carne, volvemos a lo mismo. Díganme ustedes, no me tienen que contestar, pero ustedes cuáles piensan que son algunos puntos que es parte de la carne. Las contiendas, las iras, lascivias, lujurias, todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo y su música, sus películas, las personas nos enseñan. Esas son las obras de la carne que hayan en Gálatas 5, 19 al 21. Todo eso, todo lo que el mundo te pide que normalices, todo lo que el mundo te dice que no lo extrañas, que no lo quieres de vuelta, todo eso es de la carne. Aunque uno diga, que yo me enoje, es de la carne, es de la carne. Y lo normaliza el mundo, porque vemos psicólogos, doctores, que te dicen en terapia, es que es normal que saques tu ira, descárgate, ve y rompe cosas, ve y haz esto, ve y dile a tu hermano lo que sientes. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué nos dice? Que eso no es de Dios, que eso es de la carne, que tienes que vivir en el Espíritu, y el Espíritu de Dios te va a hacer que hagas todo lo opuesto a lo que esas personas te están diciendo. ¿Por qué será? Porque volvemos a lo mismo, porque es del mundo, y el que reina el mundo es Satanás. Amén. Acompáñenme, amén, gloria a Dios, a Hebreos 12, hermanos, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Santidad, hermanos. Santidad es apartarte del mundo, apartarte de todo aquello que no te lleva a una purificación o pureza de tu corazón. Todo aquello que contamina tu corazón, lo tienes que sacar, lo tienes que limpiar, te tienes que apartar de toda contaminación. Eso es vivir en santidad, conforme a la voluntad del Señor. Tienes que matar tu carne, tienes que dejar que muera todos esos deseos que tú sabes o que la palabra de Dios te dice que están mal, que no tienes que hacer, por los cuales el Señor ya pagó y lo sufrió mucho. ¿Para qué? Para que lo dejes ir y vivas una vida apartada para el Señor. En la célula, el día miércoles, estábamos hablando justamente de todo eso, de cómo está tu corazón, qué es lo que lo llena, qué es lo que está ocupando el lugar en tu corazón, ¿cierto? Entonces, es básicamente lo que yo les dije, hay que vivir en santidad, hay que vivir en santidad. Pónganse a ver qué está llenando su mente, su corazón. Y un ejemplo muy, muy claro, las amistades, hermanos. Las amistades. Me tocó ver muchas imágenes en la semana que decían, Jesús anduvo con pecadores y nunca se hizo uno, ¿verdad? Eso normalizando que es correcto que tu círculo esté lleno de pecadores, fornicadores, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque una vez que comienzas a caminar con el Señor, Él solo, tú no lo tienes que hacer, el Señor te va apartando a esas personas que te alejan de Él.
Amén. Entonces, que las iglesias o que las personas normalicen el hecho de que puedes andar con ellos, puedes ir con ellos y convivir con ellos. Tú no tienes que cortar tus lazos. Eso es mentira. No. Eso es mentira. Amén. Porque tarde o temprano vas a caer, hermano. Tarde o temprano el demonio, como le quieras tú venir y decir, hay muchas tentaciones y la carne es débil, lo dice la palabra de Dios. Algún día van a estar muele, que muele, muele, que muele, muele, que muele. Y ustedes piensan que son tan fuertes como Jesús para no caer. No. Él resistió la tentación del diablo. Nosotros no vamos a poder. No somos tan fuertes. No tenemos la capacidad para decir, ¿sabes qué? No. Ándale, pero vamos. Ándale, que mira. Ok, vamos, ¿verdad? Y es cuando vemos a los hermanitos donde no tenemos que ver. Porque no saben decir, no, yo soy un hijo de Dios. Eso ya no va conmigo. Exacto. Eso ya no pertenece en mi vida, en mi círculo, en mi familia. Se normaliza tanto que ya lo vemos normal. Pero no es normal y no es correcto. Hay que vivir en santidad en todos los aspectos de la vida. Y una vez que vivimos en santidad, nos alineamos con el Señor y su Santo Espíritu. Todo lo demás viene. El amor, se va todo lo que no tiene que estar en ti. Todo lo demás llega por añadidura. Amén. Amén. Por último, hermanos, ya voy a ir a terminar. Primera de Juan, segundo capítulo, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él, ¿verdad? Él es la roca, Él es la fuente de vida, Él es todo lo que está bien en este mundo, es Jesús. No necesitamos nada que el mundo nos pueda dar. No necesitamos volver a donde Él nos sacó para volver a llenarnos de gozo, volver a tener vida, no necesitamos nada más que a Jesús. Es lo único que necesitamos en este mundo. Y aunque sea difícil permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Podemos llevar una vida pensando que la salvación no se pierde. Cada quien puede pensar lo que quiera, la verdad. Pero si la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Permanece en Él para que no seas avergonzado cuando Él vuelva. Tenemos que permanecer en Él, vivir en santidad, obedecer sus mandamientos. Y ya, realmente el Señor no nos pide más. Si tú quieres ser hijo mío, obedece mis mandamientos. Llénate de mi Santo Espíritu, no del mundo. No los ames más a ellos que a mí. Si pones a Dios por encima de todo, todo va a ser más fácil. Permanece fiel hasta el final, ese será digno de estar con Él. Y al menos yo quiero ser digna el día que Él venga, ¿verdad? Yo quiero que mire mi vida y me diga, perdónenme, pero yo quiero que cuando Él venga me mire y me diga, sierva fiel, ¿sabes? Amén. Ese es el objetivo y debería de ser el objetivo de todos. Que Jesús nos mire y se complazca en nuestras vidas. Que la gente nos mire y diga, ella es una hija de Dios o hijo. Ella realmente ama al Señor y lo demuestra con su vida. Ese debería de ser el objetivo de cada persona que sigue o se llama discípulo de Jesús. Gloria a Dios. Al menos el mío lo es. Que cuando Él venga me halle literal de lino fino blanco, sin mancha y sin arruga. Que es muy difícil porque vienen luchas, vienen contiendas, vienen las tentaciones, pero el Señor nos sostiene y no nos suelta. El Señor es fiel para sus hijos. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la dificultad,
El Señor siempre se encarga de hacerte saber quién es tu Padre y que Él te va a sostener. Amén. Perdón. Pero yo siempre me pongo así porque el Señor es bueno. El Señor es bueno y Él sabe cómo tener detalles con sus hijos. Cuando tú le amas, cuando tú le obedeces, tú le honras, tú le glorificas, tú le exaltas y le das toda la gloria, el Señor se encarga de ponerte en un lugar correspondiente, digno de ser hijo de Dios. Amén. Y aunque la respuesta se tarde, porque el Señor hace silencio, y cómo es feo cuando el Señor hace silencio. Él sabe cómo recompensar la fidelidad y la obediencia. Y yo no estoy hablando de dinero y de bienes, de que casas, carros, negocios, que contratos, no. Con su presencia te recompensa. No apartándose de ti, permaneciendo a tu lado siempre. Y uno lo siente, uno dice, ay, estoy pasando por esto, pero yo sé que el Señor me va a sacar. ¿Por qué? Porque yo sé cómo vivo mi vida. Y yo sé quién es el Rey de mi corazón, de mi casa, de mi familia. Yo sé a quién le he confiado. Amén. Amén. Entonces, hermanos, yo los invito el día de hoy a que se pongan a pensar y reflexionen. ¿Estoy haciendo lo que su palabra me dice que haga? ¿Estoy amando? ¿Estoy obedeciendo? ¿Soy llena de su espíritu? ¿Amo el mundo y sus riquezas y sus bienes? ¿O lo amo a Él y lo pongo por encima de todo a Él? Si es así, los felicito porque son hijos de Dios. Y si no es así, pongan en rectitud su vida, porque son tiempos malos y no quiere ser avergonzado cuando el Señor venga. Nadie lo quiere. Amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo. No es fácil estar aquí adelante, hermanos, aunque seamos pocas personas y las personas en redes sociales. No es algo fácil. El Señor me dio la palabra, los versículos desde hace como 2 meses, un mes, no, hace mucho tiempo. Y el pastor me estaba dice, el domingo. Y yo, sí, el domingo. Y así sucesivamente. El domingo, y yo, sí. Y nomás yo no me animaba, y yo, sí. Entonces, cuando el Señor me dijo, vas a hablar de esto, ¿verdad? Yo le dije, Señor, ¿estás seguro? Yo retando al Señor y yo diciéndole y cuestionándolo, yo, ¿quién soy, Señor? Perdóname. ¿Estás seguro, Señor? Yo tengo la lengua más torpe que Moisés, Señor. Yo no estoy hecha para esto. Y el Señor me dijo, tú tendrás la lengua torpe. Yo no. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser la que va a hablar, va a ser él. Y aún así le dije, bueno, pero no lo hacía. No venía y me paraba aquí, ¿verdad? Porque yo tengo mucho respeto por las personas que tienen el don, ¿verdad?, de dar la palabra. No es algo fácil, no es algo sencillo, pero quiero pensar que el mensaje se dio a entender de manera correcta. Amén. Y pues toda la gloria es para Él siempre, ¿verdad? No fui yo, fue Él. Y aleluya, amén. Amén. Bendecido Amén. día, mis hermanos. Aleluya. Muchas gracias. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremenda palabra, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y fíjense que hijos de Dios o hijos del diablo, ¿verdad? Es un tremendo título, ¿verdad? Porque muchas veces, como dijo la pastora, ¿verdad?, creemos darle lugar a Dios, pero con nuestras acciones demostramos otra cosa, ¿verdad? Y Jesucristo dijo algo bien clave: si tú amas a tu padre y tu madre más que a mí, no eres digno de mí.
si amas a tus hijos, si amas a cualquier cosa más que a mí, no eres, ¿verdad? Y muchas veces amamos más otras cosas más que a Dios, ¿verdad? Y por eso Dios no obra en nosotros. Por eso Dios no obra en esas personas, porque no le damos ese lugar a Dios. ¿Y cómo puedo decir que yo soy un hijo de Dios si Dios no es Dios en mi vida? Qué tremendo. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Así como yo puedo decir que hay pastores que aman más la iglesia que a Dios, así como hay miembros que aman más la iglesia que a Dios, hay miembros que aman más servirle a Dios que aman a Dios. Todo eso aplica. Todo eso aplica. Porque aman más el ministerio, aman más servir, aman más hacer algo por Dios que a Dios. Y ese es su Dios. Que Dios que está en el cielo.